Comenzamos unidad didáctica, esta dedicada específicamente a la planificación. Y la voy a comenzar con el mismo argumento con el que comenzaba la anterior, que existen dos formas de afrontar una planificación BIM 4D, es decir, una planificación apoyada en el uso de modelos BIM. La primera consistiría en hacerla partiendo de cero, como una planificación tradicional. Y la segunda partiendo de un presupuesto, lo que en principio nos da una serie de ventajas o nos permite ahorrar gran parte del trabajo. Ahora vamos a desarrollar este argumento. Vamos a echar un ojo a la primera opción, aunque ya aviso de que nos decantaremos por la segunda. Bien, ¿cómo y dónde se plantea una planificación partiendo de cero? Podríamos hacerlo en entornos ajenos a la metodología BIM, con herramientas de uso tradicional como Microsoft Project o alternativas más simplificadas, como por ejemplo, yo tengo aquí abierta y mostrando la misma planificación Gantt Project. En estos entornos el procedimiento pasa por, en primer lugar, dividir nuestra obra en tareas y crear esas tareas. A continuación daríamos nombre a esas tareas. Una vez hecho esto, asignaríamos duraciones o en su caso fechas y finalmente ordenaríamos esas actividades y en su caso crearíamos enlaces, es decir, esas relaciones de precedencias entre tareas. Así se ha venido haciendo tradicionalmente. Yo lo estoy haciendo ahora en Gantt Project. En un entorno BIM la cosa cambia porque tenemos la referencia del modelo. Por ejemplo, voy a reproducir ese proceso anterior aquí en Navisworks, que nos ofrece funcionalidades 4D, bastante limitadas en lo que se refiere a la definición del cronograma, pero que, a cambio, nos ofrece la posibilidad de conectar con el modelo. En todo caso, aun con esas funcionalidades limitadas, sí que nos permite llevar a cabo esa labor de definición de tareas y su programación en el tiempo. Lo vemos. Pero antes voy a hacer una cosa. Pensando en esa conexión entre las tareas y el modelo, yo he definido lo que esta herramienta llama unos conjuntos de selección. El nombre de esta funcionalidad es bastante ilustrativo. Se trata de eso, de guardar la selección de agrupaciones de objetos en el modelo. Yo he creado unos conjuntos a los que he denominado zapatas, soportes de planta baja, viguetas de planta primera, losas de planta primera, hormigonado de planta primera, soportes de planta primera, viguetas de planta segunda, etc. Es decir, he creado unos conjuntos de selección coincidentes con las tareas en las que yo quiero discretizar la programación de mi obra. De esta forma, cuando yo tenga la programación, preferiblemente usando esa misma nomenclatura, yo podré relacionar fácilmente las tareas creadas con esos conjuntos de objetos. Por lo demás, el proceso de planificación en una herramienta como Navisworks se parecería mucho al que podríamos llevar a cabo en una herramienta de planificación tradicional. Comenzaría con la creación de tareas. Voy a colocar aquí en mi lateral ese listado de programación que voy a utilizar como referencia para crear las tareas. La labor de programación temporal la llevamos a cabo en un módulo específico de esta aplicación, que no es una aplicación de planificación, no. Navisworks es una herramienta muy generalista de revisión de modelos desde distintos puntos de vista. Detección de colisiones o conflictos, cuantificación, visualización avanzada, etc. Y que, además, integra este módulo denominado Timeliner que nos permite operar como mostraremos ahora. Este módulo lo tenemos dividido en dos paneles, tal y como sucedía en Microsoft Project o Gantt Project. A la izquierda encontramos un listado de tareas con las columnas visibles de fechas, tipos de tarea, etc. Y a la derecha tendremos el diagrama de barras, es decir, el diagrama de Gantt, con las fechas en el eje horizontal. Bien, pues el primer paso, como antes, será crear las tareas. Como tengo ese listado de referencia numerado, puedo directamente añadir esas 14 tareas.
Simplemente tengo que pulsar 14 veces el botón de añadir tarea. Una vez creadas, tendremos que nombrarlas. Copio y pego directamente desde los nombres asignados a esos conjuntos de selección, que además me dan una idea bastante clara de lo que queda incluido en la tarea. Zapatas, soportes de una planta, viguetas de otra planta, losas, hormigonado, soportes de la siguiente planta, etc. Bien. Ahora llegaría el momento de definir duraciones y fechas. Podemos jugar con la longitud y posicionamiento de las barras sobre el diagrama, o directamente introducir información en las casillas contenidas en las columnas de fechas planeadas. Voy a indicar una fecha de inicio de obra, el 4 de enero de 2024, y una vez que la tengo definida para la primera tarea, puedo copiar a las demás. Y voy a hacer lo mismo con la fecha de finalización. Vemos que disponemos de fechas planeadas y reales, con lo cual podríamos hacer también un seguimiento de obra. Bien, sacrificando rigor en favor de claridad, voy a asignar para todas las tareas una duración de 3 días. Y las voy a programar con un solape de un par de días entre ellas. De tal forma que veamos un diagrama muy ordenado, muy claro, muy simple y muy trazable. Como vemos, las tareas que por el momento no tienen duración, porque sus fechas finales coinciden con las iniciales, se representan con un rombo en el diagrama de Gantt, es decir, son interpretadas como hitos, tareas sin duración. Bien, acelero un poco el proceso para evitar esperas y el proceso terminaría con la asignación del tipo de tarea. En un entorno BIM esto es fundamental. En mi caso el tipo de tarea es construcción, pero podría ser demolición, temporal o cualquier otro tipo de tarea que yo quisiera definir. ¿Por qué es importante? Porque el comportamiento sobre el modelo durante una simulación, y esta es una de las cosas que vamos buscando, será distinto. Un elemento asociado a una tarea de construcción no estará al inicio de la obra. En fecha de inicio comenzará a mostrarse de una determinada forma, por ejemplo, semitransparente o en un color, para indicar que la tarea está en ejecución, y a partir de la fecha de finalización el elemento se mostrará como elemento terminado. En una tarea de tipo demolición, sin embargo, sucederá al revés. Al inicio de la obra, los objetos asociados serán visibles y a partir de una determinada fecha los objetos deberán desaparecer de la escena. Bien, pues con esto, en principio, habría terminado nuestro trabajo de planificación de este modelo sencillo. ¿Qué pasa si yo me desplazo hasta la pestaña denominada Simular? Pues pasa que yo puedo pulsar el Play y, quizás contra pronóstico, porque he venido creando mucha expectación, no sucede nada. Vaya. ¿Y por qué no sucede nada? Pues no sucede nada porque hasta ahora yo tengo un modelo y una planificación, pero no existe ninguna conexión entre ellas. Para que la planificación y el modelo puedan entenderse, yo tengo que llevar a término el último paso, consistente en conectar las tareas y los objetos del modelo. Esta conexión se puede llevar a cabo de forma manual, con la herramienta Enlazar. Selecciono una tarea, selecciono un objeto o un conjunto de objetos del modelo y los enlazo. Nos podemos imaginar que puede ser un trabajo muy tedioso, sobre todo si en lugar de un modelo simple y didáctico como este, nos enfrentamos a un proyecto real con 50 o 150 tareas planificadas y con toda probabilidad miles de objetos individuales en el modelo. En mi caso, y conecto ahora con el inicio de este proceso, me he cuidado de hacer coincidir el nombre de las tareas y el nombre de los conjuntos de selección, por lo que voy a poder fácilmente conectarlos. ¿Cómo? Mediante el uso de reglas. Fijaros, volvemos a las reglas. Al final, cuando se trata de automatizar, el uso de reglas, de nomenclaturas correctas, de protocolos, de orden, de acuerdos, es fundamental. Hago uso de una regla tan simple como que si el nombre de la tarea coincide con el nombre de un conjunto de selección, conéctalos, es decir, enlázalos. Hecho esto, podremos comprobar cómo la columna enlazado se rellena, con líneas de color azul, con color de vínculo. Ahora sí,
Ahora ya tenemos conectada la planificación con el modelo. De hecho, vemos cómo podemos seleccionar tareas y sobre la ventana gráfica los elementos enlazados se muestran con el color azul de selección. Ahora, si volvemos a la pestaña de simulación, la cosa cambia. Ya podemos pulsar el play y en la ventana inferior ver el paso del tiempo, en la franja de tiempo afectada por el desarrollo de la obra, y en la parte izquierda las tareas en curso con su información. Además, y puesto que esto no es un vídeo ni nada precocinado, yo me puedo mover en la escena, buscar el punto de vista que más se acomode a lo que yo quiero ver en la obra en un momento determinado, incluso ver el proceso en orden inverso. En fin, de simulaciones hablaremos más adelante, pero comenzamos a comprobar cómo el hecho de disponer de una planificación BIM, es decir, de una planificación conectada a un modelo BIM, nos permite dar una nueva dimensión a esa planificación y mostrarla o comprobarla o explicarla de una forma mucho más sencilla y entendible por cualquiera. Aquí un error saltaría enseguida. Volveremos a esto más adelante. En realidad, y puesto que Navisworks no es una herramienta demasiado solvente desde el punto de vista de la planificación, lo más interesante será siempre importar planificaciones realizadas con otras herramientas e integrarlas aquí con el modelo BIM, pero lo veremos más adelante. Ahora vamos a tratar de dar un paso más. Hemos visto que en este proceso ha habido mucho trabajo manual, de definición de tareas, duraciones y finalmente de conexión con los modelos. No siempre va a ser tan sencillo. Este era un ejemplo muy simple y muy preparado. Vamos a ver cómo podríamos simplificar o semi-automatizar ese proceso.